Amén. Antes de comenzar, quiero dar gracias a todos los santos y a todas las hermanas y hermanos que estuvieron orando por mi enfermedad. Gracias al Señor, el Señor ya nos sacó adelante, pero fue por la oración del cuerpo. Y aunque no conozco a muchos de ustedes personalmente, sí pude sentir sus oraciones. En medio de toda la situación, el Señor intervino. Muchas gracias. Señor Jesús, presentamos esta palabra, presentamos este tiempo. Cada mensaje tuyo tiene tesoros escondidos que necesitamos descubrir. Tu revelación es una mina infinita. Tu palabra es una mina infinita. Llévanos a buscar tal mina. Abre nuestros sentidos espirituales esta noche, que podamos ver más allá de lo que no vemos. Concédenos tal espíritu de revelación y de entendimiento para tocar tu corazón y aún para tocar el corazón del ministerio a través del apóstol Pablo en estas cartas a Timoteo. Gracias por este mensaje maravilloso. Amén. Amén. El título de este mensaje es Pelear la buena batalla, acabar la carrera y amar la manifestación del Señor. Este mensaje es muy dulce, muy especial, y tiene una sensibilidad diferente a otros mensajes. Este mensaje no es un mensaje doctrinal, aunque sí tiene unos puntos sólidos en algunos lugares, pero saben, la carga de este mensaje, cuando miramos profundamente las dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo, son un proceso de transición y de perfeccionamiento, no solamente a un discípulo, sino a un hijo, que Pablo le llama un hijo de la gracia. La relación espiritual entre Pablo y Timoteo nunca la podremos comprender, porque yo estoy seguro que aparte de esas dos epístolas, ellos tuvieron que hablar muchas veces. Y Pablo le tuvo que escribir muchas veces. Por la misericordia del Señor, estas dos cartas las tenemos en la mano. Pero cuando usted escribe una carta y la dirige a alguien, usted no está esperando que la lean miles de personas. Comprenda, la mente de Pablo está escribiendo una carta que primero la hizo en su primer encarcelamiento en Roma. Pasaron 2 años y Pablo cae encarcelado otra vez. Y en los primeros 2 años, en la primera carta, hay toda una ternura, hay toda una explicación, hay todos unos detalles que luego Pablo concluye en la segunda carta como si fuera una sola carta. Así es que necesitamos ver esto no como una amonestación, no como un mensaje doctrinal, sino un mensaje de un padre a un hijo. Y ahora nos toca a nosotros recibir tal bendición, como si esta carta fuera escrita para nosotros. Y de hecho, lo es. Porque el Señor en su presciencia se encargó de preservar estas dos cartas en la historia, que la manejaron, no puedo
identificar cuántos cientos de personas para que luego se decidiera incluirlas. Y ahora nosotros tenemos este tesoro. 2 cartas de un padre espiritual a un hijo. ¿No es hermoso? Así que en estas cartas, Pablo hace notar el título de este mensaje, que son 3 consejos profundos que Pablo le da a Timoteo en toda la carta. Primero, pelear la buena batalla, que es, si mira el verso, de la fe. Acabar la carrera. Y luego, aunque no lo trae directamente, pero implícitamente Pablo trae amar la manifestación del Señor, esperar al Señor. Este bosquejo que tienen en la mano es un bosquejo complementario del bosquejo principal. Después de estudiar el mensaje, me di cuenta que ustedes van a estar estudiando el bosquejo, van a estar entrando en todos los detalles de esta semana, pero hay algunos detalles, algunos tesoritos que quise traerlos para complementarles este bosquejo, para que tengan una visión más completa de esta carta de Pablo como padre espiritual a Timoteo como su hijo espiritual, y ahora nos toca a nosotros. Así que el primer versículo es 1 Timoteo 6:12a, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Parece sencillo esto, ¿no? Vamos a mirar. Una vida cristiana apropiada incluye pelear la buena batalla en contra de Satanás y su reino de las tinieblas. Y esta batalla es en pro de los intereses del reino de Dios. Esa batalla es en pro de los intereses del reino de Dios. Ahora, nosotros necesitamos saber con quién peleamos. Y Efesios 6:12 dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra gobernadores del mundo de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí hay muchas cosas que no queremos entrar, pero que nos insinúa que hay toda una estructura en una dimensión del mundo espiritual más baja que los lugares celestiales, pero que está diseñada para ir en contra de Dios e ir en contra de aquellos que amamos a Dios. El pasado viernes tuvimos una comunión con la iglesia local y presentamos todo el proceso de la caída de Satanás. Una de las cosas que impresionó a los hermanos es lo que dice en Apocalipsis 12, que él arrastró estrellas, eran ángeles, y sin embargo fueron arrastrados por él. Pero que Satanás no estaba contento con eso, porque solamente tenía una administración parcial y él quería algo más. Y ya conocemos la historia de la caída del hombre y sus detalles, pero esa caída no fue simple. Esa caída, número 1, descabezó el universo, porque Adán en aquel momento era la cabeza de la nueva creación, o por lo menos de la creación, porque no había envejecido ni era nueva, así que era la creación. Así que él era la cabeza, así que cuando Satanás le dispara la cabeza, se forma la montaña de escombros y surge entonces el caos satánico. No fue sencilla esa caída. Y cuando utilizamos el término caída, no lo decimos de casualidad, porque ciertamente cayó.
Al igual que cuando Satanás cayó de los lugares celestiales a una atmósfera más baja, igualmente Adán cayó a una atmósfera más baja. Entró en la atmósfera donde estaba gobernando y reinando Satanás. Y eso es serio. Necesitamos saber con quién, a quién nos enfrentamos y en dónde nacimos. Pero Dios entonces comienza un proceso. Desde ese momento Dios comienza un proceso. En el momento en que Él viste a Adán, mata a los animales, Dios comienza un proceso. ¿Saben para qué? Para sacar al hombre de esa atmósfera. Así que la cruz de Cristo, que hablamos de la cruz de Cristo en todo el mundo cristiano, no importa qué grupo sea, si usted es cristiano, usted tiene que hablar de la cruz de Cristo. Al tal punto que muchas personas inclusive se ponen una imagen de la cruz. Así que, pero muy pocas personas saben lo siguiente. La cruz de Cristo, además de nuestra redención, justificación y reconciliación, tenía como objetivo sacarnos de esa atmósfera satánica. Todo eso que está ahí, la redención, la justificación y la reconciliación, tenían un objetivo y era sacarnos de la atmósfera satánica. Por eso encontramos Colosenses 1:13 que dice, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Y qué hermosa esta palabra. Y trasladado al reino del Hijo de su amor. De ese versículo nada más podemos hablar horas de ese versículo nada más. Así que sabemos que Cristo logró la victoria en la cruz. Pero necesitamos enfatizar un punto aquí. No obstante, debemos ver que hay 3 procesos para experimentar la cruz de Cristo y toda su victoria. Primero, el hecho cumplido por Cristo ya lo conocemos. Romanos 6:6, Gálatas 2:20. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo está claro del hecho cumplido. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado. Así que el hecho cumplido es que fuimos crucificados juntamente con él. Pero, lamentablemente, aún eso lo tornamos supersticioso. Y me van a perdonar, no se enojen conmigo. Comenzamos a decir, no hay que hacer nada. Cristo lo hizo todo. Ya Satanás está vencido. No haga nada, quédese quieto. Bueno, el ministerio dice lo siguiente, no yo. El ministerio dice lo siguiente. El primer hecho que necesitamos conocer es el hecho cumplido. Pero hay un punto número 2. Hace falta nuestra aplicación del hecho cumplido. Si no está la aplicación del hecho cumplido, tenemos problemas. ¿Qué dice Gálatas 5:24? Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. No basta con que fui crucificado. Ahora dice, nosotros tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y concupiscencia. Esa es nuestra aplicación. Pero hay un tercer paso. La experiencia que tenemos de dicha aplicación al llevar la cruz diariamente. Por eso el Señor en Lucas 9:23 decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. No, es que son Cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí, éste la salvará.
¿Quién la pierde y quién la gana? Usted la gana, usted la pierde, usted toma la cruz. Esa es la aplicación diaria. El hecho está ahí, pero se activa cuando usted se mueve y voluntariamente toma la cruz y se niega cada día. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos aplicar la cruz constantemente para que el enemigo finalmente sea derrotado. Así que no tenemos problema con el hecho cumplido, pero como hemos dicho, no basta con proclamarlo y repetirlo. Necesitamos la aplicación y necesitamos la experiencia. Así que si no fuera así, el apóstol no hubiese repetido una y otra vez y nos advierte que necesitamos subyugar al enemigo y nos habla y nos prepara de lo que está sucediendo en esa atmósfera. Si no fuera así, él no hubiese trabajado eso en Efesios, en Romanos, en Colosenses, en Filipenses. Él lo trae una y otra vez. ¿Por qué? Porque no, mientras estemos en esta carne, estamos sujetos al ataque del enemigo. Por eso dice la Escritura, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo es eso? La cruz lo hizo todo, pero nosotros voluntariamente necesitamos tomar el hecho cumplido de la cruz. Nosotros en cierto problema, en cierta manera, tenemos el mismo problema que tuvo el primer hombre. Nuestra alma. Y nuestra alma, cuando no aplicamos adecuadamente y no nos sujetamos adecuadamente en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra emoción, entonces abrimos las puertas. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Yo sé que ustedes han escuchado muchas veces este asunto de la palabra carne. Y creo que en uno de los mensajes pasados les traje inclusive la definición de la palabra carne, que inglés y español es complicada porque no hay otra palabra, pero el griego tiene una palabra específica para definir la mezcla del yo del hombre con su cuerpo caído y produce algo que se llama la carne. La carne no es esto, no. Es algo mucho más profundo que contamina, sí, su cuerpo, pero contamina todo su ser. El enemigo contamina todo su ser. Y cuando usted piensa, puede pensar en la carne. Y cuando usted siente, puede sentir la carne. Y cuando usted ejecuta su voluntad, usted lo hace en la carne. ¿Qué es eso de la carne? Es la mezcla, el funcionar del enemigo dentro de nosotros, y esa, la Biblia le llama la carne. Y no me he salido del tema porque estamos hablando de que necesitamos conocer al enemigo para derrotarlo. Y aunque lo que le voy a mencionar ahora es otro tema muy, muy profundo que lo he estado tocando en otro lugar, pero le quiero traer un poquito. ¿Saben? Dios produjo un cuerpo para Cristo en el vientre de María. En el Salmo 139:13, yo no sé si lo habían visto, pero dice, porque tú formaste mis partes internas, me tejiste en el vientre de mi madre. ¿Sabe quién dice eso? Es el profeta hablando de Jesús. Ahí el profeta está hablando algo bien serio.
Así que la gestación de María y el cuerpo que se produjo dentro de María no fue algo tan sencillo. No fue algo tan sencillo. No, no, no. Dice el salmista, tú formaste mis partes internas y me tejiste en el vientre de mi madre. Es decir, que Dios intervino directamente para poder producir el cuerpo que el Señor tendría. No lo mencionamos mucho, hermanos, pero ese es uno de los milagros más grandes de todo el universo después de la caída del hombre. ¿Por qué? Porque el Señor formó un cuerpo de carne en el vientre de María con la apariencia de la carne de pecado, pero sin la naturaleza satánica pecaminosa que viene siempre acompañada con todo cuerpo que se gesta dentro de la vida humana. Así que el Señor se encargó de producir ese cuerpo que externamente se veía exactamente igual que cualquier cuerpo, pero adentro no tenía la naturaleza satánica. Por lo tanto, el apóstol Pablo le llama apariencia, con apariencia de pecado, es decir, sin pecado. Así que, ¿por qué estoy tomando tiempo para explicar ese detalle? Porque gracias a que Dios formó ese cuerpo, entonces Cristo vino a ser el modelo perfecto para nosotros. Yo sé que todos pensarán, y vamos a tocar eso pronto, que, bueno, Cristo era Dios. Seguro que iba a ser perfecto, seguro que iba a vencer el pecado, seguro que podía hacer lo que quisiera. Bueno, déjeme decirle, ese cuerpo que Cristo se vistió, Cristo se restringió, se limitó a tal grado que aunque no tenía pecado, se veía como pecado, se sentía como pecado e inclusive engañó a Satanás. Porque si no, Satanás no se hubiese tomado el tiempo de tratar de tentar a Jesús y tratar de que cayera. Él dijo, este cuerpo tiene algo mío, así que yo voy a entrar, yo lo voy a hacer. Y no tengo tiempo para explicar, ahí hay mucho también, pero vimos cómo Satanás intentó, no pudo. Cristo es el modelo perfecto para nosotros porque Él, teniendo el mismo un cuerpo similar al nuestro, con la misma, con una apariencia de carne, con las limitaciones humanas que tiene un cuerpo, el Señor se mantuvo todo el tiempo tornándose al Padre y negando su alma y negando su carne. ¿Saben? Que si Cristo podía caer, sí podía. Que si Cristo se podía abrir al enemigo, sí podía. ¿Por qué? Porque estaba en la atmósfera humana. Pero el Señor fue nuestro patrón, fue nuestro modelo. Y eso es importante tenerlo. Porque entonces es que podemos entender cuáles son las armas que tenemos. Dice en 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas, al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A dónde? ¿A quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Él es nuestra arma. Esas armas no son carnales porque Cristo vino a ser el arma para derrotar al enemigo. Lo derrotó en la cruz y ahora Él lo quiere derrotar en nosotros. Todo se logró en la cruz, pero hay una aplicación. Quizás la manera más
más fácil, aunque no totalmente completa, es cuando el juez dice, están persiguiendo a un hombre, no lo encuentran y entonces lo enjuician en ausencia. Y el juez dice, este hombre mató, hay evidencia, hay que tomarlo preso y va a ir preso y se acabó. Bueno, pero él está huyendo todavía. Y hace falta que la policía lo encuentre y le diga, mira, lo agarramos, ahora vamos a ejecutar lo que ya fue dicho. Es exactamente la cruz. Hay una sentencia, hay un testamento, en este caso es a favor nuestro, pero nosotros necesitamos ejecutarlo para que se active en nosotros. ¿Y cuál es nuestro mayor problema? Nuestro mayor problema lo dicen estos versículos que acabamos de leer. Derribar argumentos. Derribar argumentos. Derribar fortalezas. Cuando dice derribar fortalezas y derribar argumentos, está hablando de nuestra mente. ¿Sabe? Mientras más uno se pone mayor y pasa por más experiencia, más sensible se pone para percibir lo que son las fortalezas y los argumentos. Cuando uno es joven, muchas veces no puede diferenciar, no puede percibir lo que son las fortalezas y los argumentos. Lamentablemente, la manera que el enemigo toma y captura la mente, no solamente de los inconversos, de nosotros, es siempre utilizando el mismo argumento que usó con Eva. Siempre va a presentar un argumento para acusar a alguien, para evaluar a alguien, para evaluar lo que sea, la iglesia, para evaluar los hermanos responsables, para evaluar el que esté haciendo cualquier cosa. El enemigo va a decir, oye, pero te fijaste cómo está fulano, que se cree como que quiere ser anciano o algo así. ¿Qué se cree? Ese que está hablando se llama Satanás. Adiós, pero ¿cómo que? Pero ¿quién es ese para que me esté mandando a que yo haga algo aquí? No, tampoco así, que no agarre tanto vuelo, no. Ese se llama Satanás. Eso es lo que dice aquí el versículo, que dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto es serio, hermanos. Usted es salvo. Usted declara que Cristo murió en la cruz, que Satanás está vencido, que usted está sentado con Cristo en los lugares celestiales, pero alguien le hace así, le dice, oye, pero no, un momentito, mucho cuidado conmigo. No. Adiós, pero usted no estaba sentado en los lugares celestiales y le tocaron el hombro y ya se molestó. ¿Cómo es eso? Pues entonces la cruz está en un lado y usted está en el otro. Necesitamos comenzar a practicar las armas de nuestra milicia, que es Cristo en mí, como mi todo, como mi ser completo. Ese derriba, ese es mi fortaleza. Derriba las fortalezas en mi mente que el enemigo crea y derriba los argumentos para defender esas fortalezas que están en mí. Y entonces, una vez que los descubrimos, una vez que nos damos cuenta, podemos llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cada cuánto es eso? Hermano, cada segundo. Cada segundo. ¿Sabe? Israel, gracias a Estados Unidos,
cuando se le dio la independencia en el 48, el primer regalo que le hizo Estados Unidos a Israel fue algo que le llaman el Ironclad, el cielo de acero, y es unas armas que logran detectar cuando vienen cohetes y destruirlos en el aire. Ya Israel tiene sus propias armas, él mismo las creó y mucho mejores que las que le dio a Estados Unidos, pero todavía sigue detectando cohetes, y esas armas siguen evitando que caigan cohetes. De vez en cuando entra uno, pero no sería una catástrofe. Sería una catástrofe si esas defensas, armas defensivas, no estuvieran activas. Hermano, eso es algo espiritual. Nosotros también estamos recibiendo cohetes, ataques del enemigo constantemente, pero si utilizamos las armas espirituales, entonces podemos detenerlas, podemos percibirlas y cumplimos el versículo de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y este versículo que usted lo ha leído tantas veces, hermano, pero vea con qué sabiduría el apóstol Pablo dice Romanos 8:6, porque la mente puesta en la carne es muerte. Ya de definir lo que es la carne. La carne es su ser intrínseco mezclado con el enemigo y se activa con su mente y su razonamiento y su lógica. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Así que el centro principal de esta batalla está en nuestra mente. Por eso Hebreos 2:15, mirad bien, no sea que alguno caiga de la gracia de Dios. Oiga, y esto es serio, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es todo eso que estoy diciendo? Bueno, todavía estamos en el primer versículo del consejo de Pablo a Timoteo, que tiene que librar la batalla. Todo esto que he hablado hasta ahora es lo que está detrás del consejo de Pablo a Timoteo, que él tiene que librar la batalla. ¿Qué batalla? Pelea la buena batalla. Todo esto que estoy hablando es pelear la buena batalla. El primer centro de batalla está en su mente. Y quien ataca constantemente a su mente se llama Satanás. Y usted tiene que pelear la buena batalla. ¿Cómo? Llevando todo pensamiento cautivo a Cristo y evitando que surja dentro de usted un corazón que lo contamine con una frase que utiliza aquí Hebreos 2:15. Mirad bien, no sea que alguno caiga de la gracia de Dios. Óigame. Mirad bien que alguno caiga de la gracia de Dios. Está hablando a cristianos, no está hablando a inconversos, está hablando de nosotros. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Eso el cohete llegó. Ahí el cohete llegó. Su mente se tornó la fortaleza y el pensamiento no llegó cautivo a Cristo, y entonces surge una raíz de amargura que nos estorba. Oiga, pero lo más que me preocupa es el final del versículo, y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué es que muchos sean contaminados? Porque lo primero que hacemos es llamar a otro y contarle, y llamar a otro y contarle, y llamar a otro y contarle. Hermano, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, libra la batalla, no entres en esa atmósfera. Tienes que entrar para derrotar al enemigo completamente. El bosquejo principal tiene muchos detalles de diferentes batallas, hermanos, pero la batalla principal
La batalla principal es el enemigo mismo en el ataque contra nosotros, el cual toca nuestra carne. ¿Saben? Cuando el pueblo de Israel, y esto es interesante porque fue después del diluvio, y vuelvo y digo, no tengo tiempo, tengo mucho que decir y poco tiempo. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, los espías, ustedes saben que llegaron, lo más que le impresionó fue los gigantes. Y entramos a estudiar el tema y nos dimos cuenta que eran descendientes de los nefilim que se habían colado por algún lado y se habían reproducido y habían crecido. No eran espíritus caídos mezclados con mujeres, eran seres ya normales, pero eran descendientes de los nefilim y estaban también contaminando. Tenían el mismo espíritu, contaminando, y estaban tomando posesión. Contamos por lo menos 4 diferentes variaciones en la Biblia de evolución de los nefilim que ya estaban reproduciéndose en la tierra prometida. Fíjense qué cosa más tremenda. Pensamos que se resolvió el problema de los nefilim con el diluvio. No. Y entonces el Señor utiliza a Josué y a Caleb, y después de dar muchas vueltas por causa de la incredulidad, entonces regresan y con los descendientes del pueblo incrédulo entran, toman posesión de la tierra y dominan y subyugan a esos gigantes. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque esos gigantes son tipos de la carne. El problema más grande que ellos tuvieron para tomar la tierra fueron esos gigantes. Y esos gigantes son tipos de la carne. Así que hoy el problema más grande que Dios está confrontando en la vida de iglesia son esos gigantes todavía, que es la carne. Y cuando la carne se abre, el enemigo tiene ocasión para entrar, tomar lugar y entonces dañar y detener la iglesia. Y este versículo de 2 de Pedro 2:2 de verdad que me preocupó, porque dice: y muchos seguirán su lascivia, por causa de las cuales el camino de la verdad será injuriado. Este versículo, ¿qué está diciendo Pedro? Hermanos, mucho cuidado, porque si usted cae, no solamente se afecta a usted, sino que el camino de la verdad va a ser complicado, porque las personas no van a estar mirando la verdad, sino que están mirando lo que usted hizo. ¿Qué serio ese versículo? ¿Y qué es eso? Eso es pelear la buena batalla. Pablo estaba claro de lo que estaba hablando. No estaba exagerando. Él tenía una visión clara del mundo espiritual y tenía una visión clara del ataque constante a la iglesia. Y le está advirtiendo a Timoteo. Y por eso, en Efesios 4:17 dice: esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que todavía andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es eso? Le está diciendo a la iglesia en los Efesios: mire, ustedes no pueden seguir viviendo como los gentiles. Le está hablando a los redimidos, a los regenerados, a los hermanos. Ustedes no pueden andar en la vanidad de la mente como los gentiles. Ustedes, ¿qué les pasa a ustedes? Salgan de ahí, tornen su mente al Señor. Esa es la batalla. ¿Cómo lo hacemos?
en el día 2 del alimento matutino extraje esta porción que está muy, muy especial y dice, debemos tener contacto con la palabra y por medio de ella recibir a Dios por el Espíritu. Entonces tendremos fe. Cuando acudimos a la palabra, Dios se infunde en nosotros y espontáneamente la fe opera dentro de nosotros para introducirnos en una unión orgánica con Dios. Cuanto más Dios se infunde en nosotros, más nos hacemos uno con Él. Pero este asunto no se conoce mucho. La clave para ser limpiado de toda la inmundicia del enemigo, la clave para no tener nuestra mente en la vanidad es entrar en la palabra. Y la palabra incluye todo, incluye la Biblia, incluye el ministerio, incluye las conferencias, pero más que nada incluye que usted se abra al Señor cada día y que le pida al Señor, Señor, muéstrame quién yo soy. ¿Estoy yo en la vanidad de mi mente? ¿O realmente yo te estoy disfrutando? Esto es serio. Pablo le pide a Timoteo, pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Pero la clave está en la palabra. Y después le dice en el mismo versículo, echa mano de la vida eterna. La manera como está estructurada, echa mano de la vida eterna, nos distrae y no le prestamos la atención adecuada, porque es como que estamos pensando que es la vida eterna del futuro. No, 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 Pablo está claro y Timoteo estaba claro también. Dice la nota, peleamos la batalla de la fe, no solo en el aspecto objetivo, sino también en el aspecto subjetivo, al echar mano de la vida eterna. Es decir, la vida divina, la vida increada de Dios, la cual es eterna. Eterna denota la naturaleza de la vida divina para que el factor algo se me quedó ahí, para el factor tiempo, para pelear la buena batalla de la fe en la vida cristiana y especialmente en el ministerio cristiano necesitamos echar mano de la vida divina, no confiando en nuestra vida humana. Por lo tanto, en 1 Timoteo 1 y 2 y en Tito se hace énfasis a la vida eterna una y otra vez. Esta vida es un prerequisito para llevar a cabo la economía de Dios con respecto a la iglesia. Y como vemos en 1 Timoteo, para hacer frente a la decadencia de la iglesia, como lo revela 2 Timoteo, y para mantener un buen orden en la iglesia, como indica Tito. Es decir, tornarnos a nuestro espíritu. Ahí está la vida eterna. Tornarnos al Cristo que habita en nosotros. Ahí está la vida eterna. Por eso Pablo, en 2 Timoteo 4:7, entra ya en otro nivel. Ya pasaron 2 años. La primera epístola fue escrita en el año 65 y la segunda fue escrita en el año 67. Vea ese cambio. Y ahora Pablo le repite a Timoteo, pero en esta ocasión no le está diciendo a él pelea la batalla, sino que ahora él viene ya sabiendo que está al final de sus días y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué maravilla. ¿Por qué le dice eso a Timoteo? Porque él espera que Timoteo en un momento dado pueda repetir las mismas palabras. Esta nota es muy hermosa, quiero leerla con ustedes. Pablo comenzó a correr el curso de la carrera celestial después que el Señor tomó posesión de él y continuó corriendo a fin de acabarla.
No fue sino hasta el último momento de correr su carrera que el apóstol Pablo pudo proclamar triunfalmente: he acabado la carrera, y tener la certeza de que recibiría una recompensa del Señor en su manifestación. Una vida cristiana apropiada incluye correr la carrera, el curso para que se lleve a cabo la economía de Dios según su propósito eterno. Necesitamos buscar la travesía que el Señor ha ordenado y andar fielmente en ella. Cada uno tiene una, pagando cualquier precio para que sin reservas continuemos en nuestra travesía hasta alcanzar el fin. La travesía que el Señor nos ha ordenado es la carrera que todos debemos correr. Después que somos salvos, Dios nos pone en una carrera, la cual tiene como objetivo directo el reino. No podemos escoger el curso que queremos correr, más bien debemos correr la carrera que Dios nos pone por delante. Necesitamos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, al igual que el apóstol Pablo. Todos los cristianos deben correr la carrera para ganar el premio. Este premio no es la salvación, un galardón, algo especial que Dios tiene para aquellos que corren la carrera. Necesitamos correr la carrera con perseverancia, padeciendo la oposición con perseverancia, sin cansarnos jamás ni desfallecer en nuestras almas. Corremos la carrera cristiana al poner los ojos en Jesús, y el Jesús está en nuestro espíritu. No está lejos, está en mi espíritu. Y cuando toco la palabra, pongo los ojos en Jesús. Y cuando disfruto el ministerio, pongo los ojos en Jesús. Cuando me torno, pongo los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. La palabra adicional: todos los que corren la carrera y la llevan a su fin son premiados, aunque en el camino haya muchas caídas. Hace tiempo vi un documental de un corredor que salió primero, pero tuvo un problema con su tobillo y quedó postrado en la pista. Todo el mundo siguió corriendo. Entonces nadie se fijó más en él, todo el mundo siguió mirando lo que estaban corriendo, pero entonces él, con mucho dolor, se levantó y empezó a cojear y siguió caminando hacia el final. Iba cojo, iba lento, pero ahora su meta no era ganar la carrera, sino llegar a la meta. ¿Saben? Según se fue acercando, la gente entonces se olvidó de la carrera y empezó a mirarlo a él. Y llegó el primero que llegó y todo, y la gente ya no estaba pendiente de quién llegó, estaban pendientes si él podía llegar a la meta. Llegó cojo, adolorido. Cuando llegó, todo el estadio se levantó y comenzaron a aplaudirlo. ¿Saben por qué? Porque lo importante era que él llegara. ¿Te sientes cojo? ¿Te sientes adolorido? ¿Sientes que no puedes? ¿Tienes muchas situaciones en tu casa, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos? Debilidades personales. Levántate. Camina. Camina. No te salgas de la vida de iglesia. No te quedes solo en tu casa. No. Levántate, camina. Muévete. Poco a poco. Dios te fortalecerá. Y en un momento dado te acordarás de estas palabras. Y le dirás al Señor: he llegado. No llegué como el apóstol Pablo, no llegué, pero llegué. Llegué. Esa es nuestra meta. Vamos adelante. ¿Saben? El Señor no da premios a los que corren rápido. El Señor da premios a los que llegan a la meta.
Gloria al Señor por esa misericordia. Para eso el apóstol Pablo dice, he guardado la fe. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 11:1, ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, los santos eran solamente testigos de la fe. Cristo no estaba en ellos como la fe, pero ellos miraban y anhelaban. Cristo es el originador, el inaugurador, el origen y la causa de la fe. En nuestro hombre natural no tenemos la capacidad de creer, no tenemos fe por nosotros mismos. La fe por medio de la cual, y aún la que somos salvos, la puso el Señor, no fue nuestra. Él lo ha hecho todo. Así que esa fe crece. Y ya miramos que una de las maneras más sencillas de que la fe crece es por la palabra, y lo dice Pablo. La fe viene por el oír de la palabra. Y déjeme hacer una pequeña digresión. Como hace tiempo que no hablaba, me perdonan esta noche. Voy a hablar un poquito. ¿Saben? Si usted cuando abre la Biblia siente que no le atrae la Biblia, y cuando lee la Biblia, la palabra como que no entiende nada, necesita orar que el Señor lo libere. Hay ataduras espirituales que nos bloquean espiritualmente. Y la primera manera que tiene que hacer es abrir su corazón al Señor y que el Señor le muestre si hay cosas sin tratar en usted con el Señor, para que el Señor lo limpie con su sangre y el Señor le imparta el perdón que ya Él dio en la cruz para usted, y usted sea liberado. Y una vez que usted establezca la relación hermosa con Dios otra vez, cuando usted vaya a la Escritura, va a ser pan, va a ser algo dulce, y va a haber cosas que no veía antes, pero usted necesita primero limpiarse y verá la diferencia. Eso es una pequeña digresión a lo que estaba hablando. Cuando ponemos los ojos, vivimos por Él como nuestra fe, es decir, vivimos por su fe y no por nosotros. Jesús es el autor y el origen de la fe. Nosotros no tenemos fe. Él es el líder, el pionero, el precursor de la fe. Él abrió el camino de la fe. Tomó la delantera. Y hoy nosotros seguimos tomándolo a Él, disfrutándolo a Él. Y la fe entra. ¿Saben por qué menciona Jesús? Porque Jesús es el verbo. Y el verbo es la palabra. Todo está mezclado. Va a la palabra. La fe entra. Cristo entra. Déjeme decirle algo. La Biblia es otro milagro maravilloso. Porque la Biblia tiene la capacidad, podríamos decir que es lo único que hay sobre esta tierra físico, que cuando usted lo toca con el órgano apropiado, usted entra en la dimensión espiritual. Ningún otro libro puede hacer eso. Puede intentar con Don Quijote, puede intentar con cualquier libro de García Márquez. Usted léalo, ore de él, haga lo que quiera con ellos. Nada pasa. Pero usted va a la Biblia con el espíritu apropiado y el Señor usa la Biblia y lo entra en la dimensión espiritual. Así que la Biblia es la conexión en la tierra con el mundo espiritual para tocar al Señor. ¿No es una maravilla la Biblia? Vaya a ella. Gloria al Señor. Así que Él es el originador de la fe y necesitamos tornarnos a Él constantemente.
Así que la palabra es el motor de la fe y necesitamos tener contacto con la palabra. Y voy a una palabra adicional y ya nos vamos. Pablo estaba claro que estaba en los últimos días de su vida y por eso le habla a Timoteo con mucha claridad y sinceridad para prepararlo para que siguiera adelante aún después de su partida. Y aquí Pablo dice, 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy siendo derramado en libación y el tiempo de mi partida está cercano. Vea eso. Saben, el último encarcelamiento de Pablo en Roma, Pablo le escribe a Timoteo nuevamente. El emperador en ese tiempo era César Nerón. Terrible. Saben, él le pegó fuego a Roma y luego culpó a los cristianos y se desató la persecución contra todos los cristianos. Juan profetiza en Apocalipsis de el anticristo y ya hablamos, los que me han seguido aquí con ustedes saben que en uno de los mensajes mencionamos que Nerón, el equivalente de Nerón en números es 666. Así que Pablo le tocó en su carne vivir en el tiempo del espíritu que estaba dentro de Nerón y que en el futuro entrará en el anticristo. Eso es un pequeño avance, ¿verdad? Así que Pablo era uno infundido completamente en la fe de Cristo, aún con la fuerza para recibir en paz el martirio y decírselo a Timoteo sin ningún problema. Claro, no hay evidencia bíblica. El hermano Roncanga lo menciona en este mensaje y lo he leído en otros libros. Muchos historiadores concuerdan por ciertos escritos encontrados que Pablo fue decapitado. Nos da mucha tristeza eso. Pero a la misma vez, si fue cierto, cumple su profecía de ser derramado. Fíjense la extensión, la definición que él dice, derramado en libación, como un sacrificio para satisfacer a Dios. Necesitamos apreciar este Dios hombre que pudo entender al Cristo humano divino y él entrar a ser uno con ese Cristo humano divino y él poder aplicar la cruz de tal manera que pudo decir, ya no vivo yo. Y fue llevado hasta la muerte y él fue en paz. ¿Sabe? Toda esta palabra tiene que culminar con la última parte. Y es que si amamos al Señor, si la fe que está en nosotros es Cristo mismo expresado, solamente necesitamos desear que Cristo venga. El Señor, la venida del Señor tiene que ser preciosa para nosotros. Si amamos al Señor, necesitamos amar su venida. ¿Sabe? Cuando amamos la venida del Señor, nos restringimos. Nos restringimos. ¿Saben por qué? Porque ya no podemos ser sueltos, porque nuestro amo, nuestro novio, está cerca. No sé si han leído que Miss Barber le decía siempre a Watchman Nee cuando caminaban juntos, ella le decía, ¿quién sabe si al doblar la esquina Cristo llega? ¿Qué importancia tiene eso? Porque tú no puedes ser suelto. No puedes ser suelto en tu hablar, no puedes ser suelto en tu pensar, no puedes ser suelto donde tú vayas, porque tú estás esperando y amando la manifestación del Señor. ¿Saben? Voy al punto 4 para avanzar. Ya Demas, Pablo dice que lo abandonó porque amó más este siglo. Esta era presente, por esta era presente que estamos viendo hoy,
En la antigüedad había un equivalente igual del cosmos. Y algo pasó que él decidió no continuar con el apóstol Pablo y se fue para otro lugar. Y Pablo insinúa que él se dedicó a otra cosa que no era servir al Señor. Y Pablo nos dice en Romanos 12:2, no os amoldéis este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de la mente. Otra vez. Este siglo en el versículo 2 denota la parte presente y la práctica del mundo que se opone a la vida del cuerpo y reemplaza la vida del cuerpo. Ser amoldados a este siglo, a esta era, significa adoptar las modas modernas de la era presente. Ser transformados es permitir que un elemento orgánico se forje en nuestro ser, produciendo un cambio en nosotros. Pero la era presente se opone a la iglesia, se opone a la voluntad de Dios y por ende no debemos amoldarnos a ella. Estamos trabajando los miércoles, los que no han entrado porque están bienvenidos a entrar, en un alimento matutino que ustedes no van a tomar y lo estamos trabajando los miércoles con los jóvenes adultos y los santos que lleguen, de el Cristo todo inclusivo y extenso que reemplaza la cultura. En estos dos primeros mensajes yo he intentado, todavía me falta más, pero yo he intentado decirles a los hermanos que la cultura no es solamente el acento que usted tiene, no es solamente como usted se viste, no es lo que usted come, la cultura es esto que está aquí. Es vivir amoldados a este siglo, el cual lo que está detrás es la potestad de las tinieblas, que al nosotros entrar en ella, entonces somos poseídos y nos damos para ello y hacemos como le pasó a este compañero de Pablo que se fue. Si hemos de vivir en el cuerpo de Cristo, no deberíamos seguir la era presente, ni amoldarnos o ser conformados a este siglo. Si amamos a este siglo, no pondremos de lado el mundo. Y entonces, si amamos la manifestación del Señor, nos pondremos a su lado y combatiremos junto con Él y por sus intereses. El mundo hay que ponerlo a un lado y necesitamos entonces afinarnos con el Señor y sus intereses en nuestro diario vivir. Por eso los que aman su venida, su manifestación, vencen, se cuidan, están alertas. Entonces el Señor nos podrá presentar el galardón. Hoy necesitamos vivir normalmente. No es que usted se va a vestir de saco y usted se va a esconder. No. Usted se va a trabajar todos los días y usted vive normalmente. Lo único que dentro de usted, Cristo es el centro de su vida. Y al Cristo ser el centro de su vida, usted va a reaccionar diferente a todo a lo que usted se acerque. Tus compañeros hacen unas cosas, pero el Cristo que está en usted no le permite amoldarse a esas cosas. No se le puede dar una lista a usted de qué cosas dejar y qué no dejar. No. El Cristo que está en usted, si usted lo ama su manifestación y desea recibirle, le va a poner en su corazón. Y poco a poco, Él reemplazará todas las cosas y Él será el centro de su vida. Nosotros quienes amamos al Señor Jesús, lo tomamos como nuestra vida, lo vivimos y lo magnificamos. Deberíamos esperar su venida y amar su manifestación. Este debería ser el deseo de nuestro corazón y nuestro vivir, como quienes esperamos entrar en su gozo, ser salvos para ser introducidos en el reino celestial del Señor y recibir la corona de justicia. ¿Es maravilloso? Así que, mis queridos hermanos, guardemos estos 3 consejos que Pablo le dio a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Acaba la carrera. Y la fe te va a producir amar la manifestación del Señor y te restringirá y no amarás al mundo
y el Señor será quien te dirija y podrás ser un vencedor. Así que damos gracias al Señor por esta noche, por esta palabra que nos debe ser luz de aquí en adelante a los que ya estamos mayorcitos y a los que están comenzando en la vida de la iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, y permite que este mensaje deje de ser algo externo y que haya una impartición en nosotros de tal manera que no nos dejes tranquilos, no nos dejes dormir, no nos dejes en paz. Estremécenos. Llévanos, Señor, a arrepentirnos profundamente por haber sido negligentes contigo, por haberte abandonado, por no haber estado viviéndote. Este es el tiempo. Todo está logrado en la cruz. Ahora nos toca a nosotros tomar lo que tú tienes para nosotros. Declaramos que tu enemigo está vencido, que tu enemigo está derrotado, pero tenemos que vivir en tu atmósfera para no ser cautivados y ser engañados. Gracias, Señor.